Y esto es muy fácil. Hoy, si observan la acupuntura, que tiene más de 4.000 años, en algunos lugares, como en los consultorios externos de Las Lomas, el Mater Dei, en el Fleni, ya empiezan a aparecer acupuntores. Ya empiezan a ver que hay cosas interesantes, más allá de que hay gente que adhiere al efecto que tiene sobre la neurona la acupuntura, ¿sí? Y hay que dar una vueltita más profunda y comprender que la energía es un poco más profundo que la neurona todavía, y que la neurona funciona por esa energía, ¿sí? Así como funcionan las fascias, o como funcionan los huesos, o todo en el cuerpo es información o energía que se comunica. Y en este nuevo paradigma ya no tenemos que hablar de sistemas o modelos, sino que tenemos que empezar a comprender que existe, así como en Facebook o cualquier red social, existe un mecanismo de enfermedad que tiene que ver hasta con lo social. Y existen mecanismos de enfermedad que aparecen en función de lo ambiental. O sea, hoy en los nuevos paradigmas tiene que haber un enfoque desde lo ecológico, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo familiar, desde lo humano, y empezar a darle o resignificar esto de la humanidad, ¿sí? Cuando empezamos, la primera frase que habíamos encontrado y habíamos charlado fue una medicina más humanizada. Yo dije, no me gusta el término para convocar, para una convergencia, porque todos los que nos formamos en la facultad, más allá de que en las sociedades siempre uno estudia las carreras de acuerdo a ciertas cuestiones sociales, no solo por la vocación médica. En algún momento la medicina, ser médico da como prestigio, en otros da dinero, en otros da, conocimiento. Cada uno va a arrancar en una carrera desde otro lugar, no solamente una cuestión altruista y de ayuda al otro. Sin embargo, la idea de todo médico es tratar de ayudar a los demás. Entonces, hablar de una medicina humanizada y dejar afuera la ciencia nos parecía como que era chocante y era una forma de querer romper con un modelo que en el fondo hay que integrarlo. No podemos perder todo lo que viene atrás, ¿sí? Hay que amigarse con los antepasados, y de hecho hay muchas experiencias que son válidas, ¿sí? Y no todo lo que se descubre hoy hay que tomarlo como wow, es la novedad o es la salida. Y encima que nosotros los médicos tenemos una gran dificultad en lo social, porque en realidad en los países de Latinoamérica y Centroamérica ninguna política de salud está hecha por un médico. Son todas hechas por políticos. No existe una política de salud donde los médicos participemos en forma activa, y esto hace que la visión sea netamente social y política. Lo político es parte también del paradigma. Lo político es parte del paradigma. Entonces, empezar a plantear las cosas desde una ruptura, desde empezar a romper con cosas viejas. El viejo paradigma se maneja básicamente por el miedo. Y esta es una de las cuestiones fundamentales. Tenemos miedo, por eso necesitamos hacer chequeos constantes. Y el médico, el terapeuta, el psicólogo, todos nos meten miedo, pero a más no poder. ¿Por qué? Porque en realidad hay que empezar a separar un concepto importantísimo, que es lo que significa la enfermedad y lo que significa la afección. La afección es simplemente, tomemos cualquiera como ejemplo, ¿no? La hipertensión. La afección, hipertensión como tal, es simplemente algo que se diagnostica, que diagnosticado a tiempo con una buena medicación, con ejercicio, con caminatas, con una buena dieta, restricción de sal. La cosa funciona muy bien y ahí se termina la cuestión. Y punto, ¿sí? La enfermedad de hipertensión es lo que los médicos opinan de eso, lo que los parientes de uno opinan de eso, lo que aparece en Google de eso, porque uno lo primero que hace es, soy hipertenso, busco con la hipertensión, por ahí que es algo más general, por ahí no se da tanto, pero con los nombres raros, con la fibromialgia, hay un exceso de diagnóstico de fibromialgia en los colegas, donde mucha gente viene, yo tengo fibromialgia, y encima se meten en internet. El googlean fibromialgia, chao, es para suicidarse. Es para suicidarse. Entonces, la afección no tiene ese problema, pero la enfermedad fibromialgia como tal es cuando uno se metió en Google y no se saca más de la cabeza todo lo que leyó. Y es todo aquello que nos dice el médico, no, pero mire, va a tener que readaptar su vida. ¿Viste? Ahora quedaste fuera del sistema. ¿Por qué? Porque el patrón, el paradigma de la medicina actual es o sos una persona sana o entras en la otra puerta, que es la enfermedad. Y cuando entraste en la puerta de la enfermedad, cuesta volver a resignificar un montón de valores, y eso es lo que hay que volver a integrar,
¿sí? Por eso el planteo es no romper, sino volver a integrar cuestiones, amigarse con ciertas cuestiones. Hay mucha resistencia porque hay mucho miedo, ¿sí? Cuando uno se resiste a los cambios es porque hay miedo a lo que puede venir. Y lo que puede venir, si nos amigamos y empezamos a encontrar un punto en común, es porque empieza a haber madurez y empieza a haber posibilidades de intercambio con los otros, empezamos a generar ideas nuevas, ¿sí? Y esto que hoy decía Nadia, pocas consignas para la charla de hoy, y era simplemente decir, bueno, calidad de vida, cada uno que se arregle con esto, y está bueno, porque si tiramos muchas consignas, estamos como enfrascando algo y le estamos quitando espontaneidad y creatividad. Entonces, cada uno se rompió la cabeza, como pudo con esto, desde el lugar que más le toca, desde el lugar que más necesita manejarse, desde la experiencia de vida que cada uno tiene, ¿sí? No es lo mismo cuando uno pasa por alguna enfermedad y empieza a ver que desde el otro lado, en el profesional, puede encontrar gente que a uno lo contiene o gente que tal vez lo que menos hace es contenerlo. Y solamente transmitir o marcar un conocimiento. Yo tuve un infarto hace 7 años y mi cardiólogo a los 3 me dijo, yo no sé cómo estás vivo vos. Y la verdad que eso está piola porque en un paciente, hoy la estadística de depresión en personas que se han infartado es alta, ¿sí? Y entonces, si yo hubiese tenido una idea de comprar la enfermedad en ese momento, me quedaba pegado y seguramente que iba a tener mucho menos posibilidades de hacer un montón de cosas. En la medida que yo puedo hacer un cambio interno y darme cuenta de que ese era el médico el que tenía el miedo y no yo, ¿sí? Porque los médicos y los profesionales desde el lugar de saber transmitimos, y con los abogados ni te cuento, uno lee una carta de documento que le llega de un abogado, listo, está en cana, es de por vida, no hay arreglo, no hay posibilidades, porque en lo profesional la terminología, la aparatología, todo lo que nos ubica en un lugar de terror. Y entonces, si no hay una apertura desde el profesional y no hay una conciencia distinta, ¿sí? Más allá de la ciencia, la idea de la conciencia, estamos con una dificultad muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una posibilidad de interacción y de comprensión mayor. El paciente, por eso la idea de hablar de necesidades del paciente, el paciente necesita formar parte de este cambio, ¿sí? La medicina, la estrella, es el paciente. Nosotros simplemente estamos al servicio pero es como en un pueblo. La política está solamente al servicio del pueblo. Y no hay que dar la vuelta a la cosa, ¿sí? Entonces, en esto es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre la política y la medicina o entre lo social y la medicina. Es parte de lo mismo. Aunque a veces uno se quiere despegar de las cuestiones para no quedar como con la dificultad que está ligada a toda la sociedad, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, la idea es en algún punto empezar a encontrar o a reflotar viejos valores como el respeto,